Hola, buenas noches a todos. Estamos acá con el doctor Germán González, médico ginecobstetra, para hablarles del virus del papiloma humano, disipar todos los mitos y dudas que puedan tener al respecto. Germán, bienvenido. Hombre, Cristian, gracias por la invitación. Bueno, Germán, lo primero, ¿qué es eso del VPH? Excelente pregunta. Mira, el virus papiloma humano, cuando nos graduamos los dos hace 20 años, yo creo que probablemente no sabemos nada. Es más, todavía estamos como aprendiendo del virus. Antes lo pensamos que era como una especie de factor que podría ser algún tipo relacionado o medianamente agravante para el cáncer de cuello uterino. Hoy sabemos que sin lugar a dudas es el causante del cáncer de cervix y desafortunadamente de cáncer de vagina, cáncer de recto, cáncer de pene y cáncer orofaringeo. Entonces ya lo tenemos perfectamente terminado. No se adquiere en piscinas, en baños públicos, ni por desaseo, es claramente por transmisión sexual. Ok, Germán. Vienen las preguntas de todas las mamás que tienen hijas, adolescentes, que de alguna manera en este momento no han tomado la decisión de ponerle la vacuna. ¿Tú recomendarías que se ponga la vacuna? Normalmente en ginecología y en sexología uno no va a hablar de la experiencia personal, pero personalmente les comento que tengo una hija, Valentina, tiene 13 años. Los que me siguen en redes ya saben hacer cumpleaños de ella, cuando ves y todo. Y la idea es que Valentina, claramente, es para vacuna de VPH y tiene mi total respaldo, y las personas que estén viendo este video, pero por supuesto háganlo. Realmente la vacuna de VPH es una vacuna que, como todas las vacunas, goza de mala prensa. O sea, es tan fácil caerle una vacuna, una inversión de tiempo, de dinero. Es tan fácil decir con palabras coloquiales, pero eso no será malo, qué tal que me dé algo, mire que las niñas de la cosa les dio ese soponcio y eso tiene que tener algún tipo de relación histórica, y mundialmente siempre se ha tenido en cuenta a las vacunas y ha sido en el ojo de huracán, en donde tiene tanto detractores como defensores. Pero en este caso sí hay evidencia científica que disminuye, pero gradualmente, en la medida que va pasando el tiempo y de una forma totalmente radical, la posibilidad de cáncer. O sea, es una vacuna que me va a prevenir el cáncer. ¿A qué edad, Germán, se pone la primera dosis? Bueno, Cristian, es una excelente pregunta y quiero hablar un poco de historia rápidamente. Resulta que históricamente las pacientes aquí en Colombia se están haciendo la citología cada año. Y a pesar de estar todas muy juiciosas tomando la citología, desafortunadamente las tasas de cáncer de cuello uterino siguen sin modificación. En los últimos 5, 10 o 20 años no hemos avanzado realmente. Entonces, en otras palabras, nos copiamos, calcamos, adquirimos, adoptamos el mismo esquema de screening, de tamizaje de los americanos. Ese esquema recomienda que de los 20 a los 25 años es la edad para a todas recomendar la vacuna del VPH y que todas utilicen preservativo, tomándose una que otra citología cada 2, cada 3 años, de los 25 a los 30, y de los 30 hasta los 65 hacer el examen del VPH cada 5 años. La vacunación se va a hacer en la infancia. Niños y niñas por debajo de los 15 años son solamente 2 dosis. Por encima de los 15 años ya son 3 dosis. Entonces, desde los 9 años están los primeros estudios. Desde los 9 hasta los 25, 26 años es perfectamente válido la aplicación de la vacuna VPH. Germán, ¿qué tipo de esquemas son los recomendados? Hay algunos que hablan de 2 dosis, de 3 dosis. Se está hablando también de poner la vacuna en los hombres. ¿Tú qué nos recomiendas? Sí, los niños por debajo de los 15 años está demostrado que con 2 dosis se pone una dosis a los 6 meses y listo, no requieren absolutamente nada más. Niños y niñas, hagamos ahí la redundancia, porque por debajo de los 15 años es suficiente el esquema de 2 dosis. Por encima de los 15 años el esquema de 3 dosis, que es lo mismo con un refuerzo anual. Perfecto. Entonces, la idea es una invitación a las mamás a que se den ese tabú, se den esos miedos. Realmente no hay ningún tipo de efecto adverso asociado a la vacuna de VPH. Obviamente nosotros, los que somos papás, recordamos, sí, pero mire que para la vacuna la otra vez de sarampión le dio tal cosita, que mire que le dio fiebre para tal otra. Ese no tiene ningún tipo de efecto adverso, no hay ningún tipo de evidencia en la literatura, tanto nacional como internacional, de algún efecto adverso relacionado directamente con la vacuna. Es totalmente inocua, totalmente inofensiva, no tiene realmente ningún tipo de problema y todas las ventajas que nos va a dar. Si una mamá quisiera en este momento ir y buscar con su médico, con su ginecólogo, la vacuna, ¿cuál es la metodología para poder conseguirlo? Normalmente con las EPS no solamente están como en la opción, sino en la obligación de proporcionar el esquema de vacunación completo. A nivel de las prepagadas también se pone, está incluido dentro del plan obligatorio de salud, y también hay entes privados
que faciliten esa aplicación de las vacunas. Repito, desde los 9 años hasta los 15 años, 2 dosis, y desde los 15 hasta los 26 años, 3 dosis. Germán, hay algunas mamás que definitivamente tienen temor a ponerle la vacuna a sus hijos. ¿Qué pasa si no se la ponen? Ok, pues bueno, resulta que hace 20 años salí de ginecología, terminé mis estudios y realmente en ese momento no se ponía vacuna porque no teníamos todavía ni las herramientas para hacerlo, ni tan identificado ese agente causal directamente relacionado con el cáncer de cuello. Entonces, pues vamos a caer otra vez en la misma casuística de hace 20, de hace 30 años. Entonces nosotros encontramos que el virus papiloma humano, si bien hay 100 tipos diferentes, hay 30 que afectan el área genital y están todos relacionados con el cáncer de cuello uterino, los que son de alto grado. Sin embargo, hay unos que también están de bajo grado, asociados con el tracto inferior y dan las verrugas, dan los condilomas. Es también el causante directo del cáncer de vagina y del cáncer de ano. Y está medianamente relacionado, cuando decimos medianamente, es un 40 un 70% de asociación con el cáncer de pene y cáncer orofaringio. Entonces, pues volver otra vez a la medicina de hace 20 o de hace 30 años es como guardar las proporciones que me dijeran qué pasa si no tengo un celular de última tecnología y me quedo con el celular de hace 20 años. Pues bueno, pues no tendrás acceso ni a fotos, ni a información, que es eso navegar, escasamente un celular que te sirve para llamadas. Entonces es no darle ese regalo de amor a nuestros hijos, de estar viviendo un mundo en la tecnología actual, pero con una salud de hace 20 o hace 25 años. Entonces, pues la decisión es en cada uno, obviamente es muy respetable y he tenido en consultorio, en forma relativamente frecuente, ese tipo de conversaciones y unos debates muy interesantes acerca de las necesidades de ponerla. Ellos me dicen las opciones que uno podría tener de otro tipo de medicina, pero realmente nada reemplaza la ventaja de tener con el BPH, los beneficios ya demostrados en la literatura científica. Muy bien, lo que queremos ya al final, como siempre, es dejarles tips y trucos, recomendaciones que sean importantes para que ustedes las puedan tener en torno a este tema del virus del papiloma humano, del BPH. Entonces dejamos a Germán para que nos pueda dar esos 5 recomendaciones. Muy bien, entonces hablemos de 5 tips relacionados con la vacuna del virus papiloma humano o BPH. Primero, ¿a quién debo preguntarle si debo aplicarme la vacuna? ¿Qué esquema debo hacer? ¿Será que vale la pena? ¿Es que ya es una niña de 12 años pero todavía no se ha desarrollado? ¿Vale la pena ponerlo o no? Siempre tiene que ser el ginecólogo, siempre que es el ginecólogo el que resuelve tus dudas. Segundo, ¿es cierto que soy cobertura? ¿El ginecólogo mismo me la tiene que formular? No, mira que hay muchos esquemas dentro de los colegios, universidades, EPS, prepagadas y entes privados que también facilitan el tema de la vacunación. En últimas, ¿realmente da algún tipo de efecto adverso, alguna molestia? En absoluto, ninguno. Realmente no hay ningún tipo de documentación científica que le dé sostén a ese tipo de efectos adversos, que más que todo es mala prensa. Sí es eficaz y sí vale la pena ponérmelo, pero por supuesto vas a prevenir una cantidad de cánceres y que evidentemente eso en compañía, aquí viene mi quinto tip, en compañía del preservativo es la mejor opción para evitar tanto enfermedades de transmisión sexual asociadas al virus papiloma humano y otra cantidad de enfermedades que en próximos videos vamos a estar hablando: herpes, clamidia, gonorrea, vaginosis por Gardnerella, los hongos, que es de todos los días. Entonces, si tú utilizas la vacuna y utilizas el preservativo, ya has avanzado un montón en tu salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias a Germán por haber aceptado nuestra invitación. Si ustedes quieren seguir consultando temas de ginecología en adolescencia, Germán González va a estar pendiente de poder resolver todas las inquietudes y lo vamos a seguir invitando. Si quieren buscarlo en redes sociales, búsquenlo en Facebook e Instagram. Bueno, y muchas gracias también. Por favor, síganos en Dr. MF, Mejores Padres, Mejores Hijos. Y ante todo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Vamos a seguir en charlas en amigos, ¿no es cierto, Cristian? Por supuesto, Germán. Feliz Navidad. Feliz Navidad.